como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va, mis queridos Aries? Mi nombre es Carmen y estas lecturas son lecturas para el amor y para el desamor. Y entonces veamos a quién le podemos estar leyendo en el día de hoy. Espero que realmente te pueda resonar, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué hay. ¿Qué dice esa persona especial? Esa persona especial, esté contigo o no esté, tiene una gran carga encima, ¿sabes? Se ve que se está cansando, está totalmente agotado o agotada, quizás mentalmente, sentimentalmente, si se quiere. Esa persona, ¿sabes una cosa? Yo no sé, pero yo diría que esta persona está cansada de estar divagando y que realmente necesita de una buena vez llegar a su destino. Y ese destino probablemente sea el destino tuyo para pedirte algún perdón. Y fíjate tú lo que te dice aquí el oráculo del planteamiento. Sí, te perdono, aunque ya no es lo mismo. Probablemente tú, si esta persona viniese a buscarte, mi querido Aries, es cierto, tú no tienes rencores, tú no estás tratando con rencores, tú eres muy directo, muy preciso, aunque también eres como todo lo quieres ya, ya, ya. Tú quieres que todo se solucione ya. Y definitivamente sí, es posible que le des el perdón, pero ya pareciera ser que ya no es lo mismo. Ya no le ves con los mismos ojos, ya no le ves, ya tú mismo o tú misma te has dado cuenta que realmente has cambiado, por lo menos para con esa persona. Pero ¿por qué será esto, mi querido Aries? Sencillamente porque esta persona se lo buscó. Eras una persona espléndida con ese ex, una persona espléndida que no te importaba sacrificar lo que fuera por esa persona, que en realidad y con amor y de verdad querías a esa persona, pero desperdició todo ese amor. Esa persona desperdició absolutamente todo ese amor. Y fíjate, ahora donde está, lejos, donde está, o cerca, o no tan cerca, no sé, esta persona se siente ahogada, se siente cansada, se siente que necesita desahogarse contigo, pedirte un perdón y soltar amarras. Palabra cierta. Voy a cerrar un momentico acá. Voy a cerrar para que no me molesten por ahora. Y entonces me comprendes lo que quiero decir. Necesita soltar esas amarras, necesita soltar ese dolor que tiene y venir a ti a pedir perdón. Esta persona muy probablemente que venga a pedirte un perdón con esta carta, porque mira cómo anda. Tiene muchísimos, yo diría que remordimientos o culpas o algo así parecido tiene encima, y esto es lo que le está causando esta fatiga. Mira cómo está queriendo llegar, pero mira, llega un momento que siente como que realmente no va a poder llegar a donde tiene que llegar. Esta persona definitivamente está empezando a rodar en su rueda de la fortuna, porque realmente se está dando cuenta que lo mejor, o la conclusión a la que llega, es que lo mejor es que tiene que hacer es volver a donde tú estás, hablarte, conversarte, pedirte disculpas, pedirte perdón si te tiene que pedir perdón, aunque tú hayas cambiado un poco ya con esa persona. Así que no le queda más remedio, tiene que hacerlo, y así vendrá a hacerlo. Tú estás esperando en ese jardín de amor quizás a que esta persona, de todas maneras, así no sea lo mismo, esa persona regrese. ¿Verdad que sí, mi querido Aries? Muy a pesar de todo, quizás para muchos de ustedes ese perdón estará concedido ya definitivamente, y dependiendo cómo haya quedado esta relación, cuál haya sido el motivo de esta ruptura, hayan posibilidades de que muchos de ustedes puedan volver a retomar la relación. Pero para otros será como dar el perdón, pero decirle, sigue adelante con tu camino. ¿Me comprendes? Porque te ha hecho mucho cambiar. El tiempo, la distancia, el comportamiento de esta persona
mucho que te ha hecho cambiar, mi querido Aries. No eres aquella persona tan dulce, tan dicharachera, aunque a veces con tu carácter, pero muy directa, muy amplia, muy transparente. Ya eso como que, uy, ya eso esa persona ya no lo está viendo. Porque dentro de todo tú le puedes perdonar y a lo mejor te puede decir o te puede preguntar, ¿es que todavía me quieres? Y tú quizás, por no hacer daño, a lo mejor hasta callas, hasta el silencio es lo que responde. ¿Me explico? Y el que calla otorga, vamos a decirlo así. Mira, sí veo aquí que la relación está un poquito fracturada, mi querido Aries. Que tú me preguntaras a mí, es que esta persona definitivamente va a venir, por lo menos va a venir a pedirme un perdón, una disculpa. Yo te digo, de todas, todas sí. Esta persona va a venir. Ahora, lo que yo no puedo decirte acá es si esto va a dar el resultado realmente que esa persona quiere. Porque a pesar de todo, vamos a ver, mira el consejo que te da el tarot. Oye, qué bonito está esto. Mira el consejo del tarot, Aries. Conversar, sentarse muy tranquilamente en algún sitio, solos los dos, donde nadie les puede interrumpir y hablar de todo lo que pasó. Esto sería lo ideal para que esta relación dejara de fracturarse, dejara de estar tan herida como está aquí esta persona. ¿Me estás entendiendo? Y sí, mira, de todas las cartas que he sacado hasta ahora, las 5 cartas, 5 han salido completamente derechas. Esto me está diciendo que puede haber una gran posibilidad de un reenganche. Y mira, al final lo que hay, las 9 copas bellísimas, llenas de amor. Ahora, tengo también que decirlo porque todo está muy bonito, todo está muy lindo. Si tú me preguntaras, ¿esta persona va a venir? Yo te diría, sí, sí viene. Punto. Next. No. Esto hay que explicarlo. Es cierto que esta persona va a venir. Es cierto que esta persona está muy cansada de divagar, de andar por allí. Yo no sé dónde está esta persona, si tiene a alguien o no tiene. Eso no interesa en este momento. Lo que interesa es lo que va a hacer esta persona. Si es cierto que tú le das el perdón, muy probablemente le des el perdón, pero está viendo que realmente hay como cierto cambio en ti. Hay un cierto cambio que deja ese matiz gris de lo que pasó. Por lo tanto, por tanto, te pide el tarot que necesitas conversar bien eso. No vale la pena, Aries. Perdón que te lo diga. No vale la pena que tú aceptes o que te alegres por el regreso de esta persona si no hay conversaciones para tener antes de reiniciar algo. ¿Por qué? Ahí te lo estoy diciendo y te está saliendo nuevamente acá. Porque al final de la cuestión, al final de todo esto, el resumen sería más maltrato, más dolor, más heridas. Y eso no es la idea. No vas a estar entrando en una relación para volver otra vez a caer en ese hueco. ¿Sí o no? Entonces, hay muchas posibilidades, todas las que quieras, de que esta persona regrese. Pero cuando regrese, un momentico, parémonos ahí, un ratico, antes de que metas la maleta. Vamos primero a hablar y a conversar, a ver exactamente todo lo que ha pasado, cómo podemos solucionar y qué vamos a hacer de aquí en adelante. Y sobre todo tu actitud, tus valores, tu dignidad y tu amor propio. ¿Ok? Así que ahí te estoy dejando yo entonces esa lectura, mi querido y adorado Aries. Todas las cartas, todas salieron derechas. O sea que aquí puede haber muchas cosas buenas, mientras que sepas dirigirlas, mi querido gerente. Recuerda, tú eres gerenta, así que dirige bien tu empresa. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Y no sin antes, por favor, pedirte si te puedes suscribir al canal, si eres nuevo o nueva. Si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Les quiero recordar, les quiero dar, participar pues, que de ahora en adelante, los fines de semana, bien sea sábado o domingo, vamos a hacer lecturas gratis en vivo. Así que estén pendientes pues, para los sábados o los domingos. Todo depende
de cuando yo esté un poquito más desocupada, porque yo también tengo una vida, ¿no? Entonces, ahí nos vemos. De lunes a viernes, en cualquiera de esos días, Facebook en vivo. Y los fines de semana, YouTube. Nos estamos viendo en un próximo video. Mi querido y adorado Aries, un besito para ti, saludos y te quiero mucho. Ya tú sabes, gerencia. Vámonos pues.